El Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas y amigos. Damos gracias a Dios por un día más que Dios nos ha permitido la vida. A veces no entendemos ni por qué vivimos. Hay cosas que en la vida a veces no se entienden, pero la Biblia siempre tiene una explicación para el hombre. Les envío un saludo y abrazo aquí desde la ciudad de Brampton, Canadá, a todos los hermanos y amigos que se conectan. Doy gracias a Dios porque este día es un milagro para mi vida, que Dios me haya permitido amanecer con vida. Hay cosas que no se entienden, pero como te digo, cosas que suceden y uno dice por qué suceden, pero siempre para todo la Biblia tiene respuesta, que es la palabra del Señor. Amados hermanos y amigos, estamos casi finalizando el mes de julio del 2025 y gracias a Dios por todo. Voy a tratar, hermanos, ahora de compartir un estudio que está en el libro de San Lucas. En el libro de San Lucas. Y es el capítulo 13, del verso 6 al 9. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 13 de San Lucas, del verso 6 en adelante. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en esta higuera y no lo halló. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Perdón, voy a leer de nuevo. Verso 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Verso 7. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Padre, gracias por tu palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, porque nos permites un día más de vida. Gracias por todo lo bueno que tú eres y has sido, Señor. No importa lo que estemos pasando, tú sigues siendo bueno. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra entendemos que tú eres un Dios de oportunidades. Tú eres un Dios paciente para con la vida del hombre. Muchas gracias. Háblanos a través de tu palabra. Habla a mi vida y a los que van a ver este video, Señor. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, haga esa obra que ha de hacer. La gloria es tuya, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Amén y amén. El tema para ahora, amados hermanos y amigos, es que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Pero un día, la paciencia de Dios se terminará para el hombre. Fíjate, un día esa paciencia, Dios es Dios de oportunidades. Y hay cosas que no las entendemos porque hay personas que llegan a 80, 100 años, otros a 20 años. Pero en todo ese lapso de tiempo a la vida del hombre, Dios le permite al hombre que tenga la oportunidad de arrepentirse, de ponerse a cuentas con Dios antes de morirse. Y como te digo, en este capítulo 13 va a hablar acerca de las oportunidades que Dios da. Pero antes, en el capítulo 12, Jesús tiene una plática muy fuerte con los fariseos y les hablaba a sus discípulos de que
Los fariseos, pues, se caracterizaba por la hipocresía que había en el corazón de ellos en la época de Jesús, de allá los fariseos del pueblo de Israel. Y hablaba que no había que temerle al hombre. En el capítulo 12 viene hablándoles que hay que temerle a aquel que tiene el poder para echar en el infierno al hombre. Capítulo 12, verso 5. Entonces, aquí viene hablando muchos consejos Jesús, dándole a la vida del hombre, hablando acerca de la avaricia, del afán, que el hombre no sea avariento, que no se afane, que busque el reino de Dios primeramente y su justicia, dice el verso 31 del capítulo 12. Habla que el hombre debe estar preparado antes de la venida del Señor. Y habla también que las personas que conociendo la voluntad del Señor no se preparan, van a recibir muchos azotes. Es decir, que tú conociendo que la venida del Señor está tan cerca y no nos preparamos y vivimos como queremos los evangélicos, nos va a ir mal. Y acusa aquí a los fariseos de hipócritas. Pues el capítulo 12 termina de esa forma, donde Jesús termina acusando a los fariseos, a los intérpretes de la ley, y les va a decir que eran grandes hipócritas. Ahora bien, el capítulo 13, Jesús, en la época de él hubo, bueno, se puede decir que se dio como una tragedia, podemos llamarle así, porque mira cómo empieza el capítulo 13 del libro de Lucas que te leí en el verso 1. Dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. En la época de Jesús se dio una tragedia en donde Pilato mató a muchos galileos judíos. Y aquí dice el verso 1 que fue como una tragedia. Sin embargo, Jesús les va a dar una respuesta. Y les dice Jesús en el verso 2, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, dice, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí Jesús va a explicarles que a veces hay tragedias. Bueno, aquí se dieron dos tragedias, la de los galileos y la de los que les cayó la torre también de Siloé, que fue otra tragedia que se dio en la época de Jesús. Sin embargo, hay tragedias que en la vida suceden, amado amigo, amado hermano, en la vida del hombre, como son desastres naturales, terremotos, tsunamis, accidentes que de repente se dan, que a veces nosotros creemos que las personas más malas mueren de esa forma y creemos que las personas que son buenas no deberían de morir de una forma catastrófica. Pero Jesús aquí les va a decir lo contrario, porque a veces nosotros eso pensamos, que no, que al más malo tiene, por malvado murió de esa forma. No, Jesús va a contradecir que no es el más malo que muere de la forma peor, ni el más bueno que muere de la forma más tranquila. De todas maneras, hermanos, aquí Jesús lo que les va a aclarar es que estemos preparados antes que ese momento llegue, antes que la muerte llegue. Habla de estar preparados. ¿Por qué? Porque recordemos, amados hermanos, que nosotros somos personas mortales, que todos nos podemos morir en cualquier momento, en cualquier momento. El problema es que no sabemos el día cuándo nos vamos a morir. Sabemos cuándo nacimos, ahí tenemos en el DUI, en la identificación, en el ID, tu fecha de nacimiento y la mía, pero no sabemos cuándo nos va a sorprender la muerte. Entonces aquí, en ambos casos de las tragedias que se dieron, que Jesús aquí comenta en el capítulo 13, las personas que murieron en ambas tragedias quizás ni se imaginaban que iban a morir tan pronto, pero murieron al final.
El punto es que la mayoría, quizás, de estos que murieron en estas dos tragedias no estaban preparados. Entonces Jesús aquí les va a advertir al hombre a que se arrepienta lo más pronto antes que sea demasiado tarde. ¿Por qué? Porque, hermanos, tanto como una persona o una nación completa de un país, cuando elige los caminos equivocados, finalmente sufrirá por ello, por haber elegido ese camino equivocado. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, que él dice, aquí voy bien y voy bien, pero el hombre no sabe que es un camino que le lleva a la muerte, a la perdición, a la destrucción, a la enfermedad. Así está el hombre hoy en día. Finalmente, las personas, como te digo, que eligen esos malos caminos, gobiernos, presidentes que toman malas decisiones, se dan grandes tragedias, guerras, catástrofes, muertes y desastres que se dan, pérdidas de humanos, a veces por las malas decisiones o los caminos equivocados que el hombre toma. Pero aquí lo que Jesús quiere advertir en este capítulo 13, que estas dos tragedias no se murieron porque las personas eran malas o porque eran buenas. Jesús lo que quiere poner en claro es que el hombre debe de estar preparado en cualquier momento que la muerte no lo sorprenda. Como te digo, a veces nadie se imagina, yo no sé ni cómo voy a morir. Han habido a veces tragedias que se han dado, catástrofes sobrenaturales, donde han habido muchas personas evangélicas que han muerto bajo esos derrumbes, bajo esas tragedias. Se han muerto cristianos y no cristianos. Y no por eso murieron porque eran malos o eran buenos, no, sino que la muerte tiene que llegar de algo que estamos seguros y que tenemos bien seguros los humanos, es que tenemos segura la muerte. ¿Cuándo? No la sabemos, pero antes que llegue, Jesús aquí dice claramente y advierte en el verso 5 de este capítulo 13, no les dice, verso 4, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén, los que murieron por la torre de Siloé, o los galileos que murieron por culpa que Pilato los mandó a matar? No les dice Jesús en el verso 4, no eran más culpables que los hombres que habitan en Jerusalén, sino les quiero poner en claro, le dice Jesús en el verso 5, antes, si el hombre no se arrepiente, todos van a perecer igualmente, es decir, que la muerte es lo único que el hombre no puede evitar. Pero antes de que ese momento llegue, Jesús aquí dice que el hombre se arrepienta lo más rápido y lo más pronto posible, antes que sea demasiado tarde. Y después de esto que Jesús les aclara que el hombre debe estar preparado de arrepentirse antes de que llegue ese día de la muerte, les va a hablar de esta parábola, que es lo que te leí, que tenemos como tema base. Y les va a hablar de esta parábola de la higuera estéril. Higuera era comparada como a Israel, siempre se comparó como una higuera al pueblo de Israel en aquel entonces, en la época de Jesucristo. Y va a hablar de esta higuera estéril. ¿Qué es lo que Jesús quiere darnos a entender aquí a nosotros, a los humanos, con esta parábola? Da a entender Jesucristo que Dios es Dios de oportunidades, pero también la otra parte es que la paciencia de Dios, de Dios, así como el hombre a veces pierde la paciencia, también Dios un día, esa paciencia de amor, de misericordia, un día se va a terminar para la vida del hombre. Y ahí es donde vemos nosotros esos grandes terremotos, grandes catástrofes sobrenaturales como tsunamis, temblores, accidentes de tránsito, muertes que llegan inesperadas, paros cardíacos, muertes de personas que se ven bien saludables y de repente les llega la muerte. Es no porque la persona sea mala, sea buena, sino que todos nos vamos a morir, pero hay que estar preparados. Como alguien dijo, el hombre
solo se prepara para vivir, pero para morir el hombre no se prepara, lamentablemente. Entonces aquí va a ilustrar Jesús, después de aclarar ese punto, a través de esta parábola de la higuera estéril. Como te dije, Israel es comparada con esa higuera. Le va a decir Jesús a través de esta parábola que antes que un juicio de Dios llegue a un país o a una persona, antes que la paciencia de Dios se termine, primero Dios da las oportunidades. Y te lo voy a leer porque Dios da las oportunidades. Dice el verso 6 de este capítulo 13 de Lucas. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Fíjate, primero la oportunidad que Dios le da al hombre es que Dios busca frutos, busca un cambio en la vida del hombre, busca que el hombre, cuando se le llama al arrepentimiento, que dé ese paso antes de que sea demasiado tarde. Por eso aquí dice que vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y te digo por qué da tiempo cuando Dios viene a buscar frutos en el hombre. O sea, no lo mata de un solo, así como Adán y Eva no los mató de un solo. Si Dios les dijo que iban a morir, murieron espiritualmente, pero físicamente, porque no los mató a Adán y Eva en el momento, sino que solo los sacó de Edén, porque Dios es Dios de oportunidades. Dios los sacó, los dejó que se multiplicaran, pero Dios es Dios de oportunidades, no los mató de inmediato después de que ellos desobedecieron. Así es ahora, amado hermano, amado amigo. Dios da tiempo, oportunidades a la vida del hombre. Dice la Biblia aquí, que en el verso 7, que le dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Fíjate la oportunidad. Antes de que el viñador llegara, ya había llegado la primera vez a buscar frutos del pueblo de Israel. El ministerio de Jesús duró como 3 años y medio. Pero los fariseos no entendieron, rechazaron a Jesucristo, aunque ya era el plan de Dios, pero les dio la oportunidad. Así ahora, el tiempo de gracia. Hace 2000 años, más un poquito, que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario y han predicado hombres por todos lados, por televisión, por la radio, eventos, que ves la televisión, que oís la radio, que un amigo te predica, que de repente estabas conectado en Facebook, en YouTube, y de repente estás oyendo que Dios te está llamando, te está advirtiendo. Es que Dios, antes de que la muerte le llegue al hombre, Dios siempre da oportunidades, pero esa oportunidad está explicando aquí Jesucristo. Esa oportunidad, un día la paciencia de Dios se va a terminar. Fíjate lo que dice el libro de Hebreos. Dios dice en el capítulo 1, habiendo hablado muchas veces, fíjate, y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por muchas formas, maneras, Dios le ha hablado al hombre, le ha advertido que se vuelva a Él. Pero mira, aquí está por qué Dios es Dios de oportunidades en esta ilustración que hizo Jesucristo de esta parábola de la higuera estéril, que cuando Él vino a buscar fruto en ella no lo halló. Y dice que había llegado hace 3 años a buscar fruto. Amado hermano, hermana, si tú eres cristiano y te caíste, vuélvete al Señor. ¿Por qué Dios a veces le da tiempo al hombre, aunque se aleje del evangelio? Yo he conocido amigos allá en mi país. Tuve un amigo que era director de la escuela que 25 años estuvo apartado de Dios, o sea, caído del evangelio y haciendo cosas feas. Volvió atrás, se volvió a enlodar como un tunco, un cucho, un marrano en el pecado, y Dios no lo mató, imagínate, en esos 25 años, a pesar que ya se había caído del evangelio. ¿Por qué crees que Dios no lo había matado? Porque Dios es Dios de oportunidades, dándole tiempo al hombre que reconcilie, que se vuelva a Él.
Y hay mira Dios qué bueno es, hombres que a veces uno dice, ¿por qué ese hombre no se ha muerto? Tiene tantos machetazos en el cuerpo, tantos accidentes que ha padecido, está sin ojo, sin una pierna, sin un brazo, enfermo en un hospital, ya anciano y no se muere. Es Dios dándole oportunidades al hombre. ¿Cuándo el hombre va a entender? Porque uno se pregunta, ¿y por qué ese hombre tiene 90 años y no se ha muerto? Es que Dios le está dando oportunidades a esa persona que se arrepienta antes de morirse. Pero a veces la muerte sorprende porque le llega a jóvenes, a niños y a ancianos. Entonces la muerte, cuando la paciencia de Dios se termina, llega esa mala noticia, podemos llamarle así, si el hombre no está preparado. Ahora, ¿qué hace Dios cuando te llama a que te vuelvas a Él? Él que Dios quiere que demos frutos. ¿Qué está haciendo Dios hoy con la iglesia evangélica? Bueno, si tú no estás dando frutos y tú estás viviendo como tú quieres, no te vaya a sorprender de repente una enfermedad, la muerte, que es lo más terminal que te pueda llegar, Dios no lo permita. Pero como Dios está buscando frutos y no los haya, de repente la paciencia se va a terminar, pero da oportunidades. Dice que 3 años y medio, dice, verso 7, que el viñador dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, le dijo al viñador, y no lo hallo. Y dio la orden que cortara esa higuera, Dios. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Imagínate, Dios dio hasta la orden. A saber cuántas veces, amigo, te has estado a punto de morirte y no te has muerto. Has estado a punto en accidentes, en enfermedades, en terremotos, en el COVID. No te has muerto, no nos hemos muerto. ¿Sabes por qué? Dios dándonos la oportunidad aún a la iglesia evangélica. ¿Cuándo vamos a entender, iglesia evangélica, que lo que Dios demanda es que nos amemos, que amemos a Dios, que amemos al prójimo, que nos santifiquemos? Y la iglesia no quiere, pues Dios se le va a acabar la paciencia. Y cuando Dios se le acaba la paciencia, nadie puede intervenir en esa enfermedad, en esa muerte. ¿Has visto que personas que de repente han muerto? No por malas ni por buenas, es que hasta ahí Dios sabe hasta cuándo va a cortar a alguien. Pero busca ese fruto en la iglesia evangélica. En Israel lo buscó y no lo halló. Los fariseos hipócritas. ¿Cuánto tiempo, te digo, tenemos de ser evangélicos y de oír el evangelio? ¿Y qué hemos hecho por el evangelio? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué fruto busca Jesús de nosotros los creyentes? ¿Qué fruto busca? Ya te pusiste a pensar. Si eres evangélico o evangélica, hermano, hermana, ¿qué fruto busca Dios por el amor de Dios? Ahí están en Gálatas 5. Mira lo que dice Gálatas. Te voy a buscar los frutos que Dios está buscando de la iglesia evangélica. Gálatas 5, verso 22 en adelante. Dice, mas el fruto del Espíritu, busca los frutos del Espíritu para la iglesia evangélica. Es amor, lo primero. Es gozo. La iglesia ya no se goza. Ya la iglesia anda igual que el mundo, sin gozo. Paz, ha perdido la paz. No hay paz en los hogares. Solo hay pleitos, solo hay incomodidades. Paciencia, busca la paciencia, que solo el Espíritu Santo la puede dar. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo esto está buscando Dios de la iglesia evangélica. Y lo menos que prevalece es eso, el amor. El amor es lo menos que prevalece. Porque a la iglesia hay que enseñarle que el amor no es que yo te voy a dar dinero, te voy a dar comida. Amor es practicar el amor al prójimo, mostrarle el camino correcto a la persona, hablarle sin temor al amigo que si sigue en ese pecado se va a ir para el infierno, se va a morir. Si no se arrepiente, al amigo en esa borrachera, en esa mujeriada, en esa vida que lleva, a los ladrones, a los matarifes, a los violadores, Dios les habla con amor. ¿Por qué crees que hay tanto malo en las cárceles y no se han muerto? Ahí están.
Ahí hay asesinos de que tienen hasta 20 asesinatos, culpados de 20. Ahí hay violadores, ahí hay de todo. Y vos te puedes preguntar, ¿y por qué están en la cárcel por tantos años y no se mueren? Les dan cadena perpetua, ya están hasta 40 años, 60 años en la cárcel y no se mueren. Es porque Dios también a ellos les está dando la oportunidad. No importa lo malo que haya hecho el hombre, Dios te perdona toda clase de pecado. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar la vida del hombre. No importa lo malo que el hombre haya hecho. Y ahí están los presos que comen hasta 3, 4 tiempos. Hay países que los presos tienen hasta televisión, están viviendo mejor que países donde hay pobreza. Hay presos que tienen todo, hasta la universidad los mandan a gimnasios y ahí están adentro cumpliendo la condena. Pero ¿por qué no se murieron? Y siguen presos porque Dios ahí les está dando la oportunidad a ellos que se arrepientan antes de morirse. No los mata de un solo. Esa es misericordia, pero esa es oportunidades. Pero en la iglesia evangélica, ¿qué frutos es lo que Dios espera? Por el amor de Dios, son los que dice Gálatas 5:22. Es el amor, es el gozo, la paz. Ya la iglesia ya no se goza. Te gozas solo cuando hay dinero, pero ese es un gozo terrenal, porque eso se acaba. Por mí pasó todo, el pecado, el placer, eso termina. Cuando yo no era cristiano, la carne se deleitaba, pero me quedaba tristeza y culpa cuando yo había pecado, porque todo lo que aquí el diablo y el mundo te ofrece es pasajero, pero solo lo que Dios da es permanente. Entonces esos son los frutos que Dios espera que la iglesia dé, la iglesia evangélica. Frutos, pero ¿de qué? Del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 y 23. Aquí dice que esperó 3 años, en lo que te leí de Lucas 13. Esperó 13 años, 3 años. Fíjate que yo tuve un amigo, te lo voy a contar, que fue evangélico, allá de mi país, de El Salvador. Se llamaba Jonathan, era un director de una escuela. Y él me contó, yo no sabía que él había sido evangélico. Y dice que había sido evangélico por 25 años, estuvo fuera, caído. Y a los 25 años, antes de morirse, él me pidió que fuera a orar por él. Yo no sabía que él había sido evangélico. Y antes de que él se muriera, le llegó un cáncer. Y me pidió que yo fuera a orar por él. Ahí me confesó que él había sido evangélico, 25 años, había estado fuera, caído. Pero ahí Dios, mira, esos 25 años que pasó fuera del evangelio, Dios le dio oportunidades. Y hasta los 25 años, yo oré por él y reconcilió. A las 2 semanas él murió. Como ves, Dios es Dios de oportunidades. Pero busca frutos en la iglesia. Hermana, no seamos del diente al labio evangélico. Hermanos ministros, prediquen la verdad, prediquemos la verdad. Yo no soy ministro, solo soy líder, pero hay que hablarle la verdad a la gente, que si vive en ese pecado, o le va a llegar la enfermedad, o le va a llegar la muerte. ¿Por qué dentro de las iglesias está llegando mucho juicio, enfermedades, qué muertes? Porque Dios está ya cansado, la paciencia de Dios ya se está terminando. No ha encontrado los frutos de la iglesia, que son frutos de amor y santidad, porque Dios demanda la santidad. No es cuestión que así como vos vivís para entrar al cielo, yo, como te ronque la gana, hermanos que todavía fuman, que todavía beben alcohol, hermanitos con 2, 3 mujeres, hermanitas pícaros, no creas que así vas a entrar al cielo, tú y yo. No. Todavía, hermanos, fíjate, había un señor que por allá me decía que era hermano. ¿Por qué fuma? Le decía yo. Es para espantar los zancudos. Mentira, le gustaba el cigarro. Porque no les enseñan que de modo que si alguien está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y así me decía que por eso fumaba. Entonces, bueno, la conexión se me había perdido. No sé si está igual o qué pasó, pero la conexión se me había perdido del internet. Entonces te decía que cómo es posible de que nos llamamos hermanitos y que hacemos lo que nosotros queremos, vivimos así, hermanos. Dios demanda santidad. No podemos vivir, nosotros somos diferentes al mundo. No podemos vivir como nosotros queremos, nos ronca la gana. Somos diferentes al mundo. Dios viene por una iglesia santa, que se haga una diferencia en la gente que no es cristiana con nosotros.
Mucha gente está confundida porque cree que lo que está haciendo está correcto. Y ahí es donde ves que dentro de las iglesias de repente llegan grandes enfermedades, llega hasta el luto. Porque Dios está esperando fruto y no lo ha hallado de la iglesia. Y va a tener que accionar. Entonces, como te dije, esos son los frutos que Dios espera. Frutos del Espíritu Santo. Dice el verso 8 que esperó, verso 7, 3 años. Y llegó y dio otra oportunidad, mira, porque en el verso 8 dice que volvió a llegar el dueño de la viña donde había plantado la higuera. Como no lo había hallado, dio una orden que lo cortara, dijo a esa higuera. ¿Para qué inutiliza la tierra? Pero mira la oportunidad, como te digo, Dios es Dios de oportunidades. Él entonces, dice en el verso 8, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Imagínate Jesús, el mediador. ¿Por qué no nos ha matado los evangélicos que estamos haciendo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice? Porque Dios es Dios de misericordia. Aquí dice que Jesús le dice, déjala todavía, aunque sea este año, dice aquí el de la viña, hasta que yo cabe alrededor de ella el viñador que es Jesucristo y la abone. Mirad, Dios es Dios de oportunidades. Como te digo, no mata al hombre de un solo. A veces permite que le caiga una enfermedad, que vaya preso, para ver si ahí recapacita el hombre. Verso 8. Al hombre, como te digo, le suceden cosas, no se muere. Allá ha estado Dios hablándole que se vuelva a él, que se vuelva a él. Yo me acuerdo mi padre, imagínate, en paz descanse, te voy a hablar de él, él ya no está vivo, está en la presencia de Dios. Mi padre vivió 87 años y yo siempre cuando tenía la oportunidad yo le evangelizaba a él. Reconcilió, gracias a Dios, en la iglesia donde yo me congregaba, allá en la iglesia de Lin, Santa Tecla, Jesucristo te ama, ahí me congregaba yo hace más de 25 años. Lo que quiero decirte que Dios a mi mismo padre le dio la oportunidad antes de morirse. Y yo me puedo preguntar, ¿y por qué él vivió tanto así separado de Dios? Era Dios dándole la oportunidad. Mira, Dios permitió que mi padre llegara al hospital, estuvo un mes hospitalizado, con sondas aquí, él ya no oía, ya anciano, 87 años. Se me cayó como 2 veces, no se murió, pero en el hospital reconcilió de 87 años, imagínate. ¿Cómo es Dios de bueno? Dios da oportunidades, amado hermano. Hay de esos hermanitos que dicen, yo fumo, yo tomo, soy hermano, mujereo, y mira, y no me ha pasado nada. No te ha pasado nada, es que Dios te está dando oportunidades, hermanito cabezón, hermanita. ¿Cómo a Dios se la vamos a hacer si Él nos ha creado? No te has muerto porque Dios te está dando oportunidades. Aquí dice, verso 7. Esta higuera estéril, Dios ya había dado la orden, córtala, le dijo a esa higuera. ¿Para qué inutiliza también la tierra? No sabemos si hoy va a ser tu último día, hermanito, amigo. La muerte no avisa. Dejemos de estar jugando al evangelio. Hablemos la verdad, aunque te queden 3, 4 viejitas, pero que entren al cielo. ¿Vos crees que esos hermanos borrachos que dicen que son hermanos fumadores, mujeriegos, hermanas noveleras, andan viviendo con el mundo? ¿Vos crees que van a entrar al cielo? No. Si dice que sangre, carne y sangre no va a entrar, pero dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué santidad? Apartarse del pecado, de lo malo. ¿Cómo vas a creer que hermanos noveleros, hasta los hombres ven novelas? ¿Ah? Por ahí había un hermanito que me decía, así como yo que todavía me fumo un cigarro, no, hermanito, arrepiéntase, le decía yo, antes que sea demasiado tarde, porque la muerte no avisa. Pero Dios es Dios de oportunidades. A mi papá Dios le dio oportunidad. Mira, 2 semanas antes de morirse, mi padre reconcilió en un hospital. Ahí le dijo, Jesús, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Lo confesó con su boca, lo que dice Romanos 10:9 al 13. Aquí vemos en el verso 8 que le dijo Jesús, a saber si
¿Cuántos este día van a morir, hermanos? Por eso yo me tomo el tiempo de predicar, no importa la hora, el tiempo que tengo oportunidad. No sé cuántos ahorita están muriendo, hermanos. Cada segundo está muriendo gente, está entrando al infierno. Y lo más triste que a veces son personas que estuvieron dentro de la iglesia, pero no les dijeron que la paga del pecado es la muerte, que no se puede vivir de la mano con el mundo sin paz y santidad. ¿Cuánta gente se van sin esperanzas? Amigo, amiga, esto es un milagro que yo esté predicándote la palabra de Dios, es Dios llamándote, que te vuelvas a Él antes que sea demasiado tarde. Pero mira, cuando Dios se le termina la paciencia, ahí está ya en el verso 9, te lo voy a leer que es lo último, de este capítulo 13 de Lucas, verso 9. Cuando la oportunidad se termina, cuando la paciencia de Dios se termina, muchos se fueron para el COVID, hermanos y no hermanos, como te digo, la muerte no llega porque sos más malo, más bueno, no. Es que la muerte a todos nos va a llegar. ¿Cuándo? No sabemos. Pero siempre Dios da la oportunidad al hombre que se arrepienta antes de morirse. Aquí la oportunidad de esta higuera estéril. Le dijo Jesús en el verso 8, mediando, déjala todavía este año, deja a mi hermanito todavía el 2025, no lo mates con el COVID. Deja a la iglesia tal que no los mates a esos hermanitos, tal vez se arrepientan en unos 3 años. Todas estas pestes que vienen, guerra, gente muere, gente queda viva. Los que quedamos con vida es dando oportunidades, hermano, a que hagamos, que demos esos frutos que dice Gálatas 5, 22, 23. Los frutos, porque el árbol se conoce por su fruto, dice. El árbol malo no puede dar buenos frutos, ni el bueno puede dar malos frutos. El árbol se conoce por su fruto, dijo Jesús. Y el árbol que no dé fruto, dijo Jesús, será cortado. Pues aquí en esta higuera estéril se acabó la oportunidad, le dice, verso 9. Bueno, después de ese año le dice Dios a Jesucristo, si todavía le vamos a dar chance este año al hermanito, a la hermanita, que le llegue una enfermedad, tal vez en esa enfermedad reconoce y reconcilia y se arrepiente. Dice el verso 9, y si diere fruto, ahí está, qué bueno, bien, dice. Y si no, dice, la cortarás después. Mira, qué misericordioso Dios de oportunidades. Pero cuando la paciencia se termina, llegan de repente esos desastres en las familias, en los países. Llegan de repente esos terremotos, llegan de repente la muerte, el accidente. Hay gente que pasando la calle ha muerto en un accidente y no le quedó chance ni de respirar ni de arrepentirse. Amigo, amiga, reflexiona. La muerte te puede sorprender un día de estos. Mira, un día un amigo que era ladrón hace años, le gustaba robar y yo un día le dije, vamos a la iglesia, arrepiéntete, le decía. Yo el otro domingo voy a ir, me dijo. No llegó domingo para él. En un árbol estaba. Allí quedó electrocutado en un árbol, robando mangos. Ahí había un cable de corriente, allí quedó electrocutado, muerto. Se acaba, muchas veces la oportunidad se termina. Llegan de repente desastres, pero Dios siempre da segunda oportunidad, pero llega la última. A veces, como te digo, ya le ven la enfermedad para ver, tal vez en esa enfermedad reflexionamos. Amigo, amiga, nunca es tarde. Amigo, hermano, te hablo, así te lo digo. Yo no soy pastor, pero te hablo lo que Dios me da y te lo doy con mucho amor. No juguemos a ser evangélicos. Si vamos a predicar, vivamos lo que predicamos. Tanto gente que predica y no vive lo que predica. Tienen engañada a tanta gente que todos vamos para el cielo. Tienen iglesias llenas. A Dios no le interesan los números. Lo que Dios viene a buscar son frutos. Que estás alegre porque tenés 1,000, 2,000, 3,000 en un templo, por todo eso es carne. Ahí no hay amor, no hay gozo, no hay paz, solo hay pleito. Ahí no hay frutos. No peleemos por iglesias grandes. Busquemos que esta gente esté preparada antes de morirse, que se haya arrepentido, que haya tenido un arrepentimiento sincero. ¿Qué es arrepentimiento sincero? Que cambió Dios tu forma de pensar, de sentir y de actuar. Yo ya no hago lo que hacía antes. Mujeriaba, fumaba. Por poco me hice violador. Y no estoy preso ni con SIDA,
ni bajo un cementerio. ¿Sabes por qué Dios me dejó con vida? Para predicarles de esta forma a mis hermanitos aquí en Canadá y en Estados Unidos y todos estos países que son liberales, donde predican como que son clubes sociales. Qué tristeza. ¿De qué sirve esas iglesias llenas? Si con todo y zapatos hasta los pastores y evangelistas van para el infierno si no les hablan la verdad. Yo hablo de esa forma. Ahí me perdonas. Cuando la oportunidad se termina. Bueno, le dijo Dios a Jesús, va. Porque aquí Jesús estaba mediando. Verso 8. Déjala todavía este año. Deja a mi hermanito. Le voy a mandar una enfermedad. Mira, hay enfermedades que así de la nada llegan. Tuve un hermano en una reunión familiar que yo tenía antes. Como 5 meses estuvo en la reunión. Ahí llegaba siempre. De repente se murió. Caminando iba para un súper, para un Walmart o no sé a dónde iba. Y le dio un paro cardíaco. A comprar iba, pero murió reconciliado. Y es que ese hombre fue inteligente. Y tú, amigo, ¿cuántos años has estado? Yo, si me preguntas a mí, estuve casi 30 años haciendo lo malo. Y yo sabía que Dios me estaba dando oportunidades. El hombre bien sabe cuando hace lo malo y cuando hace lo bueno. Y yo sabía, mira, me libró el Señor de enfermedades, de terremotos, de tanta cosa, de que me mataran por andar de mujeriego. Mira, amigo, hermano, te hablo de esta forma porque te amo. Estuve a punto que me pusieran el corvo o el machete aquí en el cuello. Estuve a punto de morir de muchas formas, bajo tierra, en un terremoto. ¿Y por qué no me morí? Me pregunto yo. Porque si en ese momento yo me hubiera muerto, yo andaba haciendo lo malo, estuviera ya camino al infierno. Pero Dios fue tan bueno que me dio oportunidades, como te digo, pero la paciencia de Dios, yo sentía que ya se terminaba para mi vida. Y por eso alabo a Dios ahora que Dios, y sé que Dios es Dios de oportunidades. Y si diera fruto, le dice, después de ese otro año, o sea que ya había venido 3 años, ya había venido 1 o 2 veces. Y dijo, le vamos a hacer ese otro año. Y si da fruto, qué bueno, dijo. Y si no, le dijo, como la última oportunidad, la cortarás después de ese año. Dios te bendiga, amado hermano, hermana. Te he hablado que Dios es Dios de oportunidades, pero también la paciencia un día se termina. Hay gente que a veces de repente muere en los buses, pum, pum, ahí murió el ladrón. Lo mataron, dice el vecino, pues andaba de mujeriego, quitándole la mujer a su prójimo. Y hermanitos dentro de la iglesia, imagínate. Eso es lo más del colmo, pues. Hermanos pícaros, hermanos fumadores, chiviadores, en casinos, borrachos. No, esos hermanitos hay que hablarles para que se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. Dios te bendiga, hermano y hermana. Bueno, gracias. Quiero darte un anuncio. Como te dije, yo soy aquí de Brampton, Canadá. Muy pronto quiero anunciarte, darte una noticia muy buena que nos dieron los pastores de la iglesia donde nos congregamos, de la Voz de Restauración. Es algo que Dios a ellos les ha dado grande a estos pastores. Hay que orar por ellos. El anuncio es que muy pronto la iglesia de Toronto, donde estamos ubicados, se va a trasladar para acá, para la ciudad de Brampton, de donde yo soy, donde yo vivo. Y no estoy contento porque me va a quedar cerca, sino que estoy feliz porque mis hermanitos de aquí de la ciudad de Brampton van a poder ir, les va a quedar más cerca la iglesia. Antes, bueno, a mí me estuve viajando más de 7 años para Toronto, en bus, en carro, bajo lluvia, bajo nieve. Y aquí estamos, para la gloria del Señor, predicando la palabra. Estamos contentos con esa noticia. Qué bueno lo que Dios les ha dado a nuestros hermanos. Han vivido por fe y ahora Dios les va a dar un templo propio, local propio, que se ha comprado. Y se traslada a la iglesia ya muy pronto para la ciudad de Brampton. Un saludo, un abrazo. También quiero invitarte para la reunión familiar, nueva reunión que hemos abierto para la gloria de Dios. Soy yo el líder aquí de la ciudad de Brampton. Estamos ubicados en la 333 Balmoral Drive, aquí en la ciudad de Brampton. Te esperamos todos los sábados a partir de las 7:30. Dios te bendiga. Un saludo y abrazo a todos mis hermanos alrededor del planeta, hermanitos de allá de El Salvador, familia de Inglaterra, de México. Hermanos, les envío un saludo y un abrazo y muy pronto nos vemos. Y si no nos vemos aquí, nos veremos en el cielo. Dios les bendiga, hermanos.